Hola a todos, mis amores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy nos adentramos en un tema que estoy segura ha despertado la curiosidad de muchos de ustedes, y que además nos permite hablar de un actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Vamos a desentrañar el misterio, o más bien, vamos a explorar la fascinante realidad que rodea la pregunta, ¿Kerem Bürsin, mi amor a pesar de su pareja? Ya sé, el título puede sonar un poco intenso, pero créanme, vamos a abordarlo con mucho respeto, admiración y sobre todo, con esa chispa de curiosidad que nos caracteriza. Y antes de que nos lancemos de lleno a este debate, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos contenido fresco y entretenido para ustedes. Un clic y listo para unirse a nuestra comunidad. Ahora sí, adentrémonos en el corazón de este asunto. Kerem Bürsin. ¿Quién no conoce a este carismático actor turco? Ha logrado traspasar fronteras, convirtiéndose en un ícono de la televisión y el cine, y en una figura que genera pasiones y admiración. Su talento es innegable, sus proyectos lo han llevado a la cima, y su presencia en pantalla es magnética. Pero como suele suceder con las figuras públicas, su vida personal y en particular sus relaciones, a menudo se convierten en objeto de especulación y debate. Hoy precisamente queremos poner sobre la mesa esa dualidad, la admiración por su carrera, por su persona pública, y la curiosidad que pueda surgir en torno a sus relaciones sentimentales. La pregunta, Kerem Bürsin, mi amor a pesar de su pareja, nos invita a reflexionar sobre cómo admiramos a las celebridades. Podemos sentir una conexión, un amor en el sentido de profunda admiración y aprecio por una figura pública, sin que esto implique una intromisión o falta de respeto hacia su vida privada y sus relaciones actuales. Es una línea muy fina, ¿verdad? Por un lado, entendemos que los artistas, al exponernos su arte, nos permiten entrar un poco en su mundo. Vemos sus interpretaciones, sus declaraciones y a veces, de forma más pública, vemos retazos de su vida personal. Y ahí es donde nace la conexión, la empatía, y para muchos, la admiración profunda. Kerem Bürsin, en particular, ha tenido relaciones que han sido seguidas muy de cerca por sus fans. Su noviazgo con Hande Erçel, por ejemplo, fue uno de los más mediáticos y comentados en el mundo de las telenovelas turcas. Las redes sociales se inundaron de fotos, comentarios, y una ola de apoyo hacia la pareja. Verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella, generaba una especie de energía colectiva. Y es normal, cuando un artista nos cautiva, queremos saber más de él, de su entorno, de lo que lo hace feliz. Pero, ¿qué sucede cuando esta admiración se cruza con la existencia de una pareja? Aquí es donde entra él, a pesar de. ¿Acaso la presencia de una pareja actual en la vida de Kerem disminuye el cariño o la admiración que sus fans pueden sentir por él? Mi opinión personal, y la que quiero compartir con ustedes hoy, es que no debería ser así. La admiración genuina por el talento, por la dedicación, por la personalidad de un artista, es algo separado de sus decisiones sentimentales. Amar su trabajo, disfrutar de sus personajes, inspirarse en su trayectoria profesional, son aspectos que van más allá de quien sea su compañero sentimental en este momento. Pensemos en ello. Cuando vemos a un actor que nos encanta, nos emociona su próxima película, esperamos con ansias la nueva temporada de su serie, y seguimos de cerca cada uno de sus pasos profesionales. Esa es nuestra conexión con su arte. Y si bien es cierto que a veces nos identificamos con ciertas parejas de famosos, o incluso imaginamos escenarios ideales, es crucial recordar que la vida real de estas personas es distinta a la que vemos en las pantallas o en las revistas. Tienen sus propias historias, sus propias decisiones, y lo más importante, derecho a su privacidad. Por eso, cuando hablamos de mi amor a pesar de su pareja, podríamos interpretarlo de varias maneras. Quizás alguien se sienta particularmente atraído por Kerem, pero al saber que tiene pareja, intenta mantener esa admiración en un plano puramente profesional, sin cruzar límites. O quizás sea una forma de expresar que independientemente de su situación sentimental, el cariño y el respeto por el actor permanece intacto. En ambos casos, la clave es el respeto. Respeto por Kerem como persona, por sus elecciones, y respeto por su pareja. La admiración es un sentimiento poderoso. Nos impulsa a seguir adelante, a perseguir nuestros sueños, a creer en el arte. Y Kerem Bürsin es, sin duda, un ejemplo de alguien que inspira.
Su dedicación a su carrera, su ética de trabajo y su humildad aparente son cualidades que lo hacen destacar. Y es precisamente por eso que tantas personas lo quieren, lo apoyan y lo admiran. Ahora, abramos un espacio para la reflexión. ¿Cómo manejamos esta admiración por figuras públicas? ¿Ponemos límites? ¿Respetamos su privacidad? Es un ejercicio que todos deberíamos hacer. Cuando admiramos a alguien, queremos lo mejor para esa persona. Y si Kerem Bürsin ha encontrado la felicidad en su vida sentimental, y está con alguien que lo hace feliz, entonces, como fans que lo apreciamos, deberíamos alegrarnos por él. El concepto de amor en este contexto, creo que se refiere más a una profunda admiración, a un cariño platónico, a un sentimiento de conexión a través de su arte. No se trata de un amor romántico que interfiera en su vida real. Se trata de celebrar su talento, de disfrutar de su presencia en el mundo del entretenimiento, y de desearle lo mejor en todos los aspectos de su vida. A lo largo de su carrera, Kerem ha demostrado una versatilidad increíble. Desde sus primeros papeles hasta los más recientes, ha sabido conectar con el público y ganarse un lugar en la industria. Sus proyectos, ya sean dramas, comedias o películas, suelen ser muy esperados, y él siempre entrega actuaciones memorables. Y esa es, en mi opinión, la base de cualquier admiración duradera. El talento, la dedicación, el carisma. Es importante también reconocer que la vida de las celebridades es un constante escrutinio público. Cada decisión, cada palabra, cada gesto puede ser analizado y comentado. Y si bien esto es parte del juego para algunos, puede ser agotador para otros. Por eso creo que la empatía es fundamental. Intentar ponernos en su lugar, comprender que detrás de la figura pública hay una persona con sus propias emociones y necesidades. Entonces, ¿Kerem Bürsin, mi amor a pesar de su pareja? Yo diría que sí. Podemos amar su arte, admirar su persona, desearle lo mejor, independientemente de quién sea su pareja. Porque esa admiración se basa en su talento, en su trayectoria, en la persona que él nos muestra a través de su trabajo. Y eso es algo que nadie, ni siquiera una pareja, puede disminuir. Al contrario, si su pareja contribuye a su felicidad, entonces esa felicidad se refleja en su trabajo y todos ganamos. En definitiva, lo que buscamos con esta pregunta es generar un diálogo sobre cómo interactuamos con las figuras públicas, sobre la naturaleza de la admiración, y sobre la importancia de separar la vida profesional de la personal, respetando siempre la privacidad y las decisiones de cada individuo. Kerem Bürsin es un actor talentoso y carismático que ha logrado conquistar a una audiencia global. Su éxito se debe a su esfuerzo y dedicación, y es ese esfuerzo y dedicación lo que debemos celebrar. Y para recapitular, hemos explorado la idea de cómo podemos sentir una profunda admiración por un artista como Kerem Bürsin, incluso cuando conocemos que tiene una relación sentimental. Hemos destacado la importancia de separar la admiración por el talento y la carrera de la vida personal de una figura pública. Y hemos enfatizado el respeto hacia las decisiones y la privacidad de cada persona. Al final del día, lo que más importa es el arte que nos brindan y la inspiración que podemos obtener de ellos, siempre manteniendo esa conexión con ellos desde el respeto y la admiración sincera. Muchísimas gracias, mis amores, por acompañarme en esta reflexión. Espero que les haya parecido interesante y que los invite a pensar en cómo abordamos estas situaciones. Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Ustedes también sienten esta admiración por Kerem Bürsin? ¿Cómo manejan ustedes la admiración por celebridades que tienen pareja? Me encantaría leer sus puntos de vista y generar un debate respetuoso y enriquecedor. Y si este vídeo les gustó y les pareció útil, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas se unan a nuestra comunidad y a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.